Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando tuvo Jesús 12 años, subieron a Jerusalén según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando ellos regresaron, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Creyendo que venía con la comitiva, anduvieron una jornada y le buscaron entre sus parientes y conocidos. Mas como no le hallaron, se volvieron a Jerusalén en busca suya, y al cabo de 3 días se le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos se le oían estaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas, y sus padres, al verle, quedaron sorprendidos. Díjole su madre: Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él les respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Mas ellos no comprendieron el sentido de esta respuesta. Y descendió con ellos y fue a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, dulzura y longanimidad, sobrellevándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, así también haréis vosotros. Mas sobre todo tened caridad, que es vínculo de perfección, y la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados para formar un solo cuerpo, reine en vuestros corazones, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more opulentamente en vosotros, instruyéndoos en toda sabiduría, y amonestándoos unos a otros, cantando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, dándole gracias en vuestros corazones. Todo cuanto hicierais de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando por medio de Él gracias a Dios Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta fiesta la pone la Iglesia en la liturgia en el primer domingo, dentro de la octava de la Epifanía, por estar tan cercano todavía a los misterios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su Epifanía, precisamente, o manifestación a los santos reyes magos. En el Evangelio, cuando se nos narra tanto el nacimiento como la Epifanía, o como el Evangelio del domingo de hoy, se nos narra siempre la unidad que existía en la Sagrada Familia. Siempre se lo nombra a San José, a la Virgen y al Niño Dios. Entonces es por eso que la Iglesia eligió este domingo tan cercano a estas fiestas para la festividad de la Sagrada Familia, que debe ser modelo de la familia cristiana, de la familia natural y sobre todo de la familia que quiere amar a Dios por sobre todas las cosas. Sabemos por el libro del Génesis que Dios creó al hombre y lo creó como rey de toda la creación, para que toda la creación sirviese al hombre para ganar el cielo para el cual Dios lo había creado. Y Dios nos narra el Génesis, viendo que el hombre estaba solo, lo hizo dormir y le sacó de un costado una costilla, y de esa costilla formó a la primera mujer, para que sea una ayuda, nos cuenta el Génesis, semejante a él. Y así instituye Dios el primer matrimonio natural, podríamos decir, para que el hombre y la mujer formen la familia que luego iba a ser santificada con el sacramento del matrimonio por nuestro Señor Jesucristo.
uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo es precisamente el del santo matrimonio. El primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, que también se conmemora el día de la Epifanía, porque es una clase de manifestación que Dios y Jesucristo hizo de sí mismo, fue en un matrimonio, en las bodas de Caná. Estando apurados los novios que se estaban casando porque se les había acabado el vino, y era algo muy vergonzoso eso, la Virgen se dio cuenta y con su delicadeza maternal le dijo a nuestro Señor Jesucristo: no tienen vino. Y nuestro Señor Jesucristo, a instancias de su madre, entonces hace el primer milagro, comenzando con esto, podríamos decir, oficialmente su vida pública. Nuestro Señor Jesucristo santifica luego el matrimonio y lo constituye como sacramento, uno de los 7 de la religión cristiana, de los 7 instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente porque en la Sagrada Familia debe ver la familia cristiana el ejemplo a seguir. En el introito de hoy se trae a colación el Salmo de David que dice: cuán amables son tus moradas, Señor de las virtudes. Morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, eso es lo que pido al Señor, dice otro Salmo de David. La casa del Señor, la morada del Señor. Existe en el mundo moderno, sobre todo, el concepto de que los padres están aquí solamente para dar vida a sus hijos y que después el hijo se tiene que educar en el colegio, en la escuela o en la parroquia, como era antes, pero ahora ya la parroquia prácticamente no existe. Entonces, como que el hijo, el único deber de los padres es traerlos al mundo, pues es un error y bien craso. Muchas veces los padres se desentienden de la educación de sus hijos, diciendo que la escuela es mala, o que el cura no les enseñó el catecismo, y se van desentendiendo. La primera escuela debe ser el hogar cristiano. Es más, antes no existían las escuelas como existen ahora, que más que nada, hoy por hoy, desgraciadamente, en casi su totalidad, son un desastre, antros de corrupción, antros en donde los hijos aprenden todo menos el amor de Dios, y por lo tanto no aprenden nada, y lo aprenden mal. Corrupción de sus costumbres, corrupción de sus modales, corrupción en todo sentido. La casa, el hogar cristiano, debe ser otra iglesia. Por eso, cuán amables son tus moradas, Señor de las virtudes. Y nuestro Señor Jesucristo instituye el matrimonio cristiano. Dios nuestro Señor instituye el matrimonio natural con nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que los hombres que debían nacer de esos nuestros primeros padres durante todos los siglos venideros tuvieran en su casa y vivieran en su casa como se vive en la casa de Dios. La primera escuela es la de nuestros padres. Nuestro primer catecismo, nuestra primera noción de Dios tiene que venir de los labios de nuestra madre, de nuestros padres. La educación de cortesía, la educación de caridad, la educación moral, las primeras ciencias deben venir de nuestros padres. Es deber de los padres, entonces, no solamente la procreación de los hijos, sino también el hacerlos llegar a la edad adulta de manera derecha. Y todo eso vemos el ejemplo en la Sagrada Familia de Jesús, José y María.
termina el Evangelio de hoy que nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y antes se nos dice que el Hijo estaba sumiso a sus padres. Fijémonos, como dice San Agustín, no sabemos de qué admirarnos más, si de la humildad del Hijo para someterse a sus padres o de la grandeza de la Santísima Virgen al ser elegida Madre de Dios. Jesucristo era Dios antes de su concepción, es Dios y será Dios por siempre, porque Jesucristo es ayer, hoy y para siempre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo estaba sometido a su Madre Santísima, porque así era el orden de la naturaleza. Y el Hijo crecía bajo la mirada de sus padres, de su Madre Santísima, que había sido la que lo había concebido, y de su Padre putativo, San José, custodio de que ese niño creciera y se desarrollara a los ojos de los hombres. Ese es el hogar cristiano por excelencia. Ese es el hogar al que nosotros debemos tratar de reproducir en nuestras casas, en donde el hombre es la cabeza de la familia, que se ocupa de traer el sustento, de trabajar como lo hacía San José en la carpintería. Fijémonos que Jesucristo es Dios y sin embargo no por eso dejó que su padre trabajara en un oficio humilde, como es el carpintero. Él mismo le ayudaría a su padre putativo, San José, cuando ya tuvo edad de hacerlo. La Virgen María, como Madre Dulcísima, prepararía la comida. ¿Cuántas mujeres hoy desdeñan la labor de la mujer por naturaleza, que es la educación de sus hijos, que es el cocinar para el marido, que es en definitiva en todo amar a Dios en esas labores domésticas y tan íntimas, quién sabe, para la mente moderna? Pero sin embargo, a través de esa casa, podemos decir con David: «Cuán dilecta tabernacula tua, Domine virtutum», cuán amables son tus moradas, Señor de las virtudes, Señor de los ejércitos. Mi alma suspira y desfallece por los atrios del Señor, y es eso lo que el mundo moderno ha destruido. Porque la célula y la base de la sociedad es la familia. Si la familia está bien constituida, las generaciones van a ser fuertes, saludables, sanas. Sanas no en cuanto a lo físico solamente, sino también a lo psíquico, a lo espiritual. Van a haber conocido a Dios desde su más tierna infancia, esos hijos. Van a haber conocido cuál es el sentido de la vida aquí en la tierra, que no es otra cosa que salvar el alma para el cielo, porque la vida es corta y llena de problemas y tentaciones y ocasiones de hacer el mal. Por eso es tan grande la labor de la familia cristiana, de la familia tal cual la pensó Dios desde toda la eternidad, tal cual la santificó nuestro Señor Jesucristo al elevarla a sacramento del matrimonio. Por eso es que el mundo moderno ataca tanto a la familia. Llegan a decir los autores católicos que es peor la ley del divorcio, por ejemplo, que si una horda salvaje viniera y pasara por fuego, sangre, una zona bien rica, de grandes plantaciones y de una gran civilización. Porque la destrucción del vínculo matrimonial es la destrucción de la confianza, de la fidelidad. ¿Cómo vamos a confiar, cómo vamos a considerar a alguien fiel, que ha sido infiel a su matrimonio? ¿Cómo vamos a predicar el amor a los padres si los padres no se han amado entre sí? ¿Cómo vamos a predicar formar una buena familia si la familia de donde procedo es un desastre? Si anda uno por un lado, el otro por el otro.
familia por acá, familia por allá, familias ensambladas, como le dicen ahora. Eso no es familia. La familia es una sola. Es el padre, la madre y los hijos. Y estos, tantos cuanto Dios mande. La famosa planificación familiar que el mundo moderno predica ahora. Es un desastre. Y eso lo estamos viendo las consecuencias. ¿A dónde está la salud de la sociedad que vivimos? Es una sociedad corrupta, una sociedad a donde se predica una libertad que no es libertad, sino que es libertinaje. ¿Por qué? En definitiva, siempre el problema converge en uno solo, la ausencia de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre lo conozca, lo ame y lo sirva en esta vida y después lo goce en la vida eterna. Se rompe ese primer orden y ya no hay paz, porque la paz es la tranquilidad en el orden. ¿Qué orden, qué paz puede haber cuando se rompió el primer destino del hombre, que es el conocimiento de Dios? ¿Qué paz puede haber? ¿Qué sentido puede llegar a tener una vida sin Dios, en donde, sí, somos jóvenes y nos distraemos con la cantidad de distracciones que nos trae el mundo, pero la juventud pasa y viene la vejez, y eso es algo inevitable. Y después de la vejez, como el famoso himno de los paganos en la antigüedad, que decía: gocemos, bebamos y comamos, y gocémonos en nuestra juventud, coronémonos de rosa, que después de una alegre juventud vendrá una vejez molesta, y al final moriremos y vamos a la nada. Pues eso no es eso, no es así. Usemos las fuerzas de nuestra juventud, usemos la madurez de nuestra senectud, siempre, para amar y servir a Dios en esta vida. Porque el que gana su alma, lo ganó todo. El que la pierde, lo perdió todo, porque la eternidad es lo que nos espera después de la muerte. Entonces, veamos en las virtudes de la Sagrada Familia, que las enumera San Pablo en la epístola de hoy, revestidos como escogidos que somos de Dios, porque realmente fuimos escogidos de Dios, porque Él nos creó y nos pensó desde toda la eternidad y me creó a mí y a cada uno de ustedes, pudiendo haber creado a otros. Sin embargo, nos eligió a cada uno de nosotros. Somos escogidos de Dios, entonces hay que revestirnos de santidad, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de dulzura, longanimidad, sobrellevándonos unos a otros, pero sobre todo tener caridad, dice el apóstol, que es vínculo de perfección. ¿Y qué es la caridad? La caridad es el amor de Dios. Y el amor de Dios, no de lengua y de palabra, como dice San Juan, sino en obra y en verdad, es decir, siendo consecuentes. Y dando por medio de Jesucristo gracias al Padre, porque Él me escogió a mí, a cada uno de nosotros, para que cada una de esas, nuestras almas, mi alma, el alma de cada uno de ustedes, algún día se encuentre con Dios y el juicio nos vaya bien. Y cuando nos busque y nos examine en el amor, encuentre que hemos amado a Dios en esta vida y hemos cumplido con su voluntad. Pidamos a la Sagrada Familia, a la Madre de Dios, a San José, al Niño Jesús, que estas nuestras aspiraciones sean un día respondidas en el cielo por toda la eternidad. En el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.